Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, y en este nuevo tutorial quiero compartir contigo una pequeña mini aplicación que desarrollamos completamente desde cero, que va prácticamente a emular una agenda, pero en este caso una agenda automatizada e interactiva con calendario utilizando Microsoft Excel. Quiero que veas que en la parte derecha tengo un libro de Excel, o tengo prácticamente una vista dentro del libro de Excel que tiene una fuente de datos que tiene 3 columnas. Fecha y hora, un asunto que yo necesite hacer o necesite recordar, y un estado, si está pendiente o terminado. Y en la parte izquierda tengo una hoja que me permite seleccionar un mes y un año para ver cuántos asuntos tengo en ese mes y ese año. Y aquí me está dando la agenda del día que yo elija en el calendario. ¿Qué sucede? Que este calendario lo creamos con una fórmula, pero si yo vengo y clico por ejemplo aquí en el día 7, fíjate que esto cambia en razón del día que yo le cargué en esta celda. Yo quiero ver cuántos asuntos o cuántas actividades tengo por ejemplo el día 20, entonces vengo y selecciono el 20. Quiero ver por ejemplo cuántos asuntos tengo el día miércoles, pero de octubre, por ejemplo de septiembre, porque sería el mes anterior de octubre, y me dice que no tengo datos, es decir, ese día no registré datos en la fuente de datos. Por ejemplo, el día 8 me está diciendo que tengo pendientes 3, terminados 4. Fíjate, una agenda con calendario totalmente automatizada, utilizando un conjunto de fórmulas y funciones, obviamente anidadas para generar esas fórmulas, que nos permitan desarrollar este tipo de mini aplicaciones con Excel, que nos hagan la vida mucho más fácil y que nos permitan a nosotros llevar un récord de nuestras actividades, de nuestros asuntos día a día, como nosotros lo necesitemos. No he visto esto por internet, no he visto esto aquí por YouTube. Creo que soy la primera persona que lo va a cubrir, sin el ánimo obviamente de darse las flores. Simplemente lo digo, si lo ves en otro canal, se lo copiaron de este. La fecha es octubre 21 del año 2022. Fíjate, octubre 21, viernes, octubre 21 del año 2022, 5:40 de la tarde. Estoy desarrollando este tutorial para que las personas del canal que siguen a Excel Hecho Fácil, no me siguen a mí, siguen al proyecto Excel Hecho Fácil, porque quieren aprender Excel. Quieren aprender a manejar esta hoja de cálculo como unos profesionales, como verdaderos profesionales, autodidactas, que gestionan el conocimiento para transformar los datos en información útil. Estoy haciendo este calendario o esta agenda con calendario automatizado, o un calendario automatizado con agenda, o una agenda automatizada con un pequeño calendario. No lo he visto en YouTube, así que si lo ven después de esta fecha, lo más probable es que se lo hayan copiado este video. Muchas gracias de antemano por elegir mirar mis videos. De verdad, de corazón, les estrecho la mano, les doy un fuerte abrazo a todos ustedes, caballeros y damas, señores y señoras que están viendo este video. Muchas gracias por elegir mirar primero mis videos. De verdad y de corazón se los digo con la mano aquí en el corazón. Muchas gracias por elegir mirar primero mis videos. Espero que aprendan bastante de este nuevo video, y espero que sigan aprendiendo de los demás videos del canal, en donde yo prácticamente transmito lo que sé, sin ánimo de lucro, transmito lo que sé para que ustedes aprendan y se vuelvan unos profesionales de esta herramienta, sin costo alguno para ustedes. Solamente tienen que ver el tutorial, practicar los conceptos y listo, en el tiempo de tanto practicar se vuelven expertos en la herramienta. Nos sirve Excel para todo. Un abrazo grande, espero que le saquen el mayor provecho a este tutorial, cómo hacer una agenda automatizada con calendario utilizando Microsoft Excel. Bienvenidos y nos vemos en este tutorial. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Bienvenidos parceros y parceras a un nuevo video tutorial de Excel, un video tutorial más de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Y me pidieron algo bien particular en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, y le voy a dar respuesta de una, porque realmente me costó como una horita antes de irme a trabajar. Quiero grabarlo, que lo tengo fresco. Cómo hacer un calendario, o una agenda mejor, cómo hacer una agenda con calendario, o una agenda automatizada en Excel con calendario
utilizando fórmulas dentro de Excel. Y ojo, vamos a utilizar una pequeña macro para que esto quede bien interactivo y para que quede bien genial como lo viste al principio del video. No sé si me salga, no sé si tengo que grabarlo hoy o quizás mañana, porque de pronto hoy no me salga, pero voy a hacer el intento y lo voy a grabar para que tú lo veas. Si obviamente estás escuchando esto es porque en el primer intento ya salió. Este es mi primer intento, ¿listo? Lo primero que tienes que hacer es tomar un libro de Excel y crear una pequeña base de datos. Fíjate, tengo un libro de Excel que tiene aproximadamente una tabla que tiene aproximadamente, bueno, ya te digo cuántas filas tiene. Tiene de momento 23 filas, pero creo que tiene mucho más. Vamos a ir control shift hacia abajo. 220 filas. Esto es una base de datos de ejemplo que tiene 3 columnas. Fíjate, columna número 1 dice fecha hora, columna número 2 dice asunto y columna número 3 dice estado. ¿Qué estoy haciendo yo dentro de esta base de datos? Estoy registrando los asuntos de mi agenda. Los asuntos de mi agenda, obviamente esos son datos ficticios. De, por ejemplo, hacer una plantilla para un video tutorial, estudiar una función de Excel y hacer un ejercicio práctico. Meet con Diana para recoger requisitos de software, que también hacemos. Crear el título y la descripción de un video tutorial. Bueno, en fin, son, digamos, asuntos o actividades que se están haciendo en el transcurso del día y que yo las voy registrando dentro de la base de datos. Esta es una tabla a la cual yo he creado en la hoja número 1 con esa cantidad de registros. Entonces a la hoja le voy a colocar, por ejemplo, mira así, hoja de la base de datos, le voy a dar un enter e inmediatamente le voy a dar botón secundario y le voy a cambiar el color. Estoy un poquito nervioso porque no sé si esto me salga a la primera, lo tengo todo en la mente, todito lo tengo en la mente, vamos a ver si me sale. Y voy a crear una tabla con esto, mira, voy a darle control T, control asterisco, control T y le voy a dar un enter. Creo una tabla, obviamente que tenga encabezados, es decir, tengo aquí este chequecito que tengo por acá, tengo que dejarlo tildado. Fíjate, este chequecito que tengo aquí lo dejo tildado con el fin de crear una tabla de datos que contenga los encabezados y le voy a quitar inmediatamente los filtros mediante el diseño de tabla de la pestaña que se activa llamada diseño de tabla. Esta tabla le voy a llamar, por ejemplo, BD, diferente de la hoja. Es una base de datos básicamente que está registrando todas las actividades que yo proponga o me proponga hacer en un día determinado. Entonces, por ejemplo, suponga que alguien me pide una asesoría, entonces yo vengo y lo agendo directamente dentro de esta base de datos y le coloco, por ejemplo, asesoría con Daniel, asesoría con cliente tal, asesoría con tal persona. ¿Cuándo la vamos a hacer? ¿La vamos a hacer el 10 de octubre o la vamos a hacer en octubre 2 del año 2022? A las 10 de la mañana y le coloco pendiente en el estado. Listo, mira aquí tengo una columna que se llama estado, una columna del asunto y una columna, por ejemplo, de fecha hora. Suponga, por ejemplo, que voy a colocar aquí, mira, una actividad. Vamos a colocarla para el día 31 de octubre. En mi sistema las fechas están dadas como mes, día, año. Es decir, primero va el mes, luego va el día y luego va el año, porque mi Excel o mi sistema, mi configuración regional del sistema operativo está en americano. Mi laptop está en americano. Entonces yo tengo, en este caso, primero el mes, fíjate, luego tengo el día y luego tengo el año. Tengo mes, día, año. Por tanto, las fechas van así, pero una fecha es una fecha dentro de Excel, así que no te preocupes. Entonces, suponga, por ejemplo, que en octubre 20, octubre 21, octubre 22 o en octubre 31, voy a colocarla así, mira, octubre 31 del año 2022, a las 14 horas, que serían 2 de la tarde, voy a colocarle así, mira, 14 horas, voy a reunirme, reunión, vamos a colocarla así, mira, reunión con Pablo, vamos a ponerle así, mira, reunión con Pablo para desarrollo de plantilla, plantilla obviamente de Excel, para plantilla de Excel. Y le voy a colocar pendiente. Suponga, por ejemplo, que estoy atendiendo un cliente, me piden por correo electrónico, por WhatsApp, lo que sea, que establezca una reunión. Entonces yo vengo y la agendo acá. El objetivo de esta base de datos es hacer esto, una base de datos que contenga la agenda para que pueda ser obviamente seleccionada dentro de un calendario y te traiga los pendientes, como lo viste al principio del video, y te traiga los terminados y la lista completa de actividades de esa fecha seleccionando el calendario. ¿Listo?
Primera cosa importante que tienes que hacer, vamos a utilizar una macro muy pequeñita que se haga o que se ejecute con el evento Selection Chain. Cuando yo haga un cambio en una selección en la hoja o en una celda, entonces necesito sí o sí habilitar las macros. Entonces este archivo de Excel o el archivo de Excel que tú vayas a utilizar tiene que guardarse, fíjate, archivo guardar como un archivo de Excel habilitado para macros. Yo quiero que tú te des cuenta que este archivo se encuentra en la carpetita que está en el escritorio. Fíjate aquí, carpetita que está en el escritorio, que sería la 992. Mira, esta carpetita. Yo guardé un libro de Excel habilitado para macros. Aquí lo tienes tú, míralo. Este es el mismo libro que tengo abierto. Libro 992, que es el tutorial para descarga. Hoja de cálculo habilitada para macros. Cuando tú lo vayas a guardar, lo que tienes que hacer es seleccionar una ruta, luego le colocas el nombre, en este caso aquí el nombre de archivo, y en donde dice tipo, en este segundo combo le dices libro de Excel habilitado para macros. Seleccionas esta opción, lo guardas como libro de Excel habilitado para macros para que él guarde las macros y las conserve y las puede ejecutar obviamente. Lo primero que tienes que hacer es eso. Entonces, no importa si no tienes la pestaña programador activa, vamos a sacar el entorno de desarrollo con Alt F11, así que no voy a utilizar en este video aquí cómo activar la pestaña programador. Pero bueno, ya lo dije, entonces para dejarlo completo, vengo aquí a opciones. Y aquí en donde dice personalizar cinta de opciones, dije que no lo iba a hacer y lo terminé haciendo. Habilitas la pestaña programador. Mira, esta pestaña que yo tengo acá que se llama programador. ¿Listo? ¿Para qué activas esta pestaña? Para acceder al entorno de desarrollo. Pare de contar. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a insertar una hoja nueva. Fíjate, inserto una hoja nueva, me paso la base de datos para acá, la selecciono y la hoja nueva se va a llamar agenda. Fíjate, ¿por qué le voy a llamar agenda? Pues obviamente porque va a contener mi agenda. Entonces vengo aquí y le pongo un nombre, le pongo agenda y le voy a colocar un colorcito. Fíjate, esta pestañita de color azul. Y tengo la base de datos como una tabla, que en este caso, mediante el diseño de tabla, se llama BD. Y luego tengo una agenda que es una hoja en blanco, la cual le voy a subir el tamaño a 120% para que me quede, al igual que la base de datos, me quede también de 120%. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a crear una vista. Entonces vengo aquí a la pestaña vista para que me quede mucho más fácil. Le voy a decir nueva ventana para que me cree un nuevo libro de Excel que apunte a la misma dirección de memoria RAM física, que acceda directamente a este libro. Y en esta segunda ventana voy a seleccionar la base de datos. Fíjate, si me paro aquí en el Excel, tengo la hoja número 1, que sería la agenda, y en la ventana número 2, o en la vista, perdón, número 2, tengo obviamente la base de datos. Entonces me ubico acá de este lado, del lado izquierdo, vengo aquí del lado izquierdo de esta vista, mira, y vengo a la pestaña vista, organizar todo, y le digo que me genere una organización de ventanas de tipo vertical para que me la saque así. Y luego vengo y aumento esto de zoom de 120% para que tú lo veas, y voy a hacerlo un poquito más pequeño, es decir, voy a seleccionar aquí la carpeta para que no se vea por allá el escritorio. Vengo y selecciono este archivito, mira, y lo voy a correr para que me dé espacio, me dé espacio, me dé espacio. Yo creo que ahí está bien. Y luego vengo a este archivo número 1, que sería la ventana número 1, y vengo y lo amplío un tricitico, mira, para que tú tengas contexto de lo que estamos haciendo. Y vamos a empezar a crear nuestra plantilla. Esto lo estoy haciendo completamente a capela, no lo he practicado absolutamente nada. Y espero que me salga. Si este tutorial se demora 1 hora, lo lamento amigo, pero esto es lo que hay. Me gusta hacerlo así a capela para que tú veas que esto no tiene ningún pierde y que esto se puede hacer desde cero y de la nada, simplemente con que tengas buen conocimiento de Excel y de las funciones y de las herramientas, y pare de contar. Y esto, con esto sale, con esto debe salir, ¿vale? Entonces, voy a crear dentro de esta celda, fíjate, un pequeño texto que se llame mes, y le voy a empezar a colocar color. Fíjate, le voy a colocar aquí un colorcito de una para que esto no se nos vaya a ir, con fondo azul, blanquito, en negrita, y le voy a colocar una línea aquí inferior, y fíjate, aquí va un mes. ¿Qué voy a cargar yo en este mes? Por ejemplo, voy a cargar octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, es decir, los 12 meses del año.
Entonces para ello voy a colocar aquí un mes, ahorita lo vamos a poner, y luego voy a crear un año, ¿listo? Y aquí abajito para iniciar voy a crear el calendario, es decir, aquí voy a crear una fórmula que me despliegue el calendario muy fácil mediante una matriz dinámica. Yo sé que este video tú lo vas a ver por allá en el 2025, 2030, si es que todavía, yo creo que sí, estamos aquí dándole duro a los videos de Excel, enseñando y capacitando a las personas a través de videos de YouTube. Y yo sé que se va a ver dentro de 5, 6, 7, 8, 10 años. ¿Listo? Entonces aquí vamos a crear un calendario. Vengo acá y selecciono o coloco esta celda en la selección de esta celda. Y coloco aquí la palabra calendario. ¿Y cuántos días tiene una semana? Pues tiene 7. Entonces vengo y tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fíjate, 7 celdas. Vengo al grupo alineación, combino, no pasa absolutamente nada. Al grupo fuente, vengo y le pongo un relleno de color azul, blanco en negrita, y de una le pongo una alineación o una lineecita o un bordecito. Tenemos los días lunes, tenemos los días martes, tenemos los días miércoles, luego jueves, así voy a colocar de a 3 letricas por cada día de la semana, viernes, luego sábado y por último domingo. Tú le puedes colocar el orden que tú quieras y luego voy a seleccionar esto, vengo a alineación, centro, fuente, negrita inmediatamente y le voy a colocar a esto un color de azul de relleno mucho más suave. Y le voy a colocar una pequeña línea en la parte inferior. Fíjate, un calendario por lo general tiene 6 filas, es decir, 6 filas para acomodar todos los días. ¿Cómo sé yo que un calendario tiene 6 días? Porque me guío por el calendario del sistema operativo. Fíjate, tiene una fila, tiene 2 filas, tiene 3 filas, tiene 4 filas, tiene 5 filas y tiene 6 filas. Bien, por 7 columnas porque son 7 días. Voy a crear una fórmula que me permita establecer las fechas según ese calendario de una manera bastante sencilla. Voy mediante el uso de la función secuencia a crear una matriz de 6 filas por 7 columnas. Listo, le voy a dar un enter y fíjate que me las creó sin ningún problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, luego 8, 9, 10, 11 hasta 14 hasta 42. Ahí tengo una matriz de 6 por 7. 6 filas por 7 columnas. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a tomar el mes que yo le pase directamente, por ejemplo, aquí en esta celda que tengo acá, y un año, porque yo le puedo especificar también un año, porque esta agenda puede tener eventos o puede tener sucesos o puede tener registros que contengan diversos años de diferentes meses a diferente hora. Obviamente esto es para irlo llenando y que esto sea interactivo y que esto funcione no solamente para un año, sino funcione para todos los años. Esto es básicamente un modelito relacional de una sola tabla, pero que funciona perfectamente. Entonces fíjate, voy a colocar aquí, vamos a ver si ponemos en este caso el año dentro de esta celda. Vamos a poner así, mira, año. Y le voy a copiar este mismo formato que tengo acá mediante el comando fuente, perdón, aquí mediante el comando portapapeles, copiar formato, vengo y lo pego acá, fíjate. Y estas 3 celdas que yo tengo aquí las voy a combinar directamente y voy a crear una lista desplegable que tenga los diferentes meses del año, ¿listo? Y aquí en estas otras 2 celdas vengo y las combino. Y voy a crear el año, un valor numérico que me diga el año, por ejemplo 2021, 22, 23, 24 y 25. Y lo vamos a hacer con una lista desplegable, así que voy a seleccionar estas 2 celdas, vengo a fuente, le coloco un fondo de color así azulito clarito, con en este caso un borde superior e inferior grueso. Así está bien. Y no le voy a poner negrita, lo voy a dejar así. Entonces selecciono esta celda, luego vengo a la pestaña datos, herramientas de datos, validación de datos. Fíjate, quédate conmigo, no te me vayas a ir. Y luego aquí en donde dice lista voy a seleccionar, por ejemplo, o a seleccionar, no, a copiar los meses del año tal cual están. Fíjate, enero, para que eso quede literal, para que la persona no se vaya a perder. Luego eso con la fórmula que escribamos nosotros debería salir. Ya sabemos en los tutoriales cómo convertir una cadena de texto a una fecha mediante una anidación de un número o una concatenación de un número, muy fácil. Igual en el video lo vamos a ver. Voy a colocar aquí el mes de febrero. Fíjate, tienes que colocarlos muy bien, tienes que escribirlos muy bien, no te puedes equivocar. Dice enero, febrero, luego voy a colocar así, mira, marzo, luego coloco enero, febrero, marzo, abril, luego coloco abril, mayo, así, luego coloco, mira, ahí me lo corrigió, coloco mayo, luego coloco junio,
luego coloco julio, luego coloco agosto, luego coloco septiembre, así mira, y luego coloco octubre en el mes que estamos, octubre o en el mes que estoy grabando este video, luego coloco noviembre y por último coloco diciembre. Mira, le voy a dar un clic en aceptar. ¿Qué va a suceder? Pues que tengo de manera estática y es como yo lo necesito. No voy a utilizar un conjunto de celdas para colocar estos meses. Tengo enero, tengo febrero, tengo marzo, tengo abril, tengo mayo, tengo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Voy a seleccionar por ejemplo octubre. Fíjate aquí del interlineado. Lo voy a arreglar de una. Le voy a quitar este centro. Lo voy a colocar así y luego aquí voy a colocar el año mediante la pestaña datos, herramientas de datos, validación de datos. Y seguidamente voy a crear una lista y voy a colocar por ejemplo el año 2021 en caso de que tenga registros con fechas de ese año 2021. Coloco 2022, 2023, luego coloco 2024 y por último coloco 2025. Voy a darle un clic en aceptar, voy a seleccionar el año 2022. Fíjate, también me parece centrado. Vengo a inicio, alineación, le quito la alineación centrada, de hecho la voy a centrar como por acá o la voy a dejar así, mira cómo está y listo. Yo no voy a hacer un calendario así de grande, obviamente aquí tengo yo una secuencia, pero no voy a dejar el calendario así de grande, luego tengo que achicarlo. Lo dejé así de grande porque quiero convertir esto en una fecha que arranque en el día que es de la semana. Esto es cómo hacer un calendario mediante el uso de una fórmula. En el canal tengo como 7 videos de eso, así que lo puedes ir a buscar. Sin embargo, yo te lo explico acá. Quiero que te des cuenta que para octubre del año 2022, fecha en la que estoy grabando este video, el mes inicia el sábado. Mira, 1 de octubre del año 2022 o octubre 1 del año 2022 es un día sábado. Y el 31 de octubre es un día lunes. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta el día de la semana para poder permitir y hacer el arranque de las fechas correspondientes. Entonces, yo aquí de momento tengo solo una fórmula que me está diciendo secuencia de 6 filas por 7 columnas. ¿Qué le voy a decir a esto? Pues sencillamente le voy a sumar una fecha y la fecha se la voy a sumar transformando este mes que tengo como texto en el mes como número y el año que tengo como número pues lo paso dentro de la función fecha sin problemas para que me genere una fecha. Entonces, para crear una fecha dentro de Excel se utiliza la función fecha. Mira, me está pidiendo el año. Entonces, ¿el año dónde está? Está aquí dentro de esta celda, fíjate, dentro de esta celda combinada. Le voy a dar una coma y me dice dame el mes. Entonces, como yo tengo el mes en texto y necesito transformarlo en un número, lo que voy a hacer es emplear la función mes y seguidamente tomo la cadena de texto, la paso en el número de serie y le concateno mediante el símbolo del ampersand el día 1. Si yo vengo y evalúo esta cadenita de texto, dice octubre 1. Obviamente, ya para Excel esto es una fecha. Entonces, cuando quiera calcular el mes, pues sencillamente me dice que el mes de octubre 1 pues es octubre y ya me está devolviendo el mes como un número y lo paso directamente dentro del argumento mes de la función fecha y listo. Y luego vengo y le digo el día 1 porque siempre va a arrancar el calendario en el día primero y lo cierro y evalúo con enter. Fíjate, ahora me está dando o le estoy sumando a cada una de esas secuencias o a cada uno de esos números que generan una secuencia una fecha que arranca en el 1 de octubre o en octubre 1 del año 2022, lo incremento 1 y me da octubre 2 del año 2022, octubre 3 del año 2022, octubre 4, bueno, así. Si yo vengo y copio este formato aquí con la brochita y vengo y lo pego acá, fíjate que me está dando octubre 2, octubre 3, octubre 4, octubre 5, octubre 6, octubre 7, octubre 8, hasta noviembre 12. Y yo digo, hombre, pero es que el calendario tiene que tener la fecha de octubre. Claro, porque no estoy teniendo en cuenta el día de arranque. Resulta que yo necesito el 1 de octubre y que arranque el sábado. ¿Cómo hago para hacerlo? Pues retrocederlo con el día de la semana. Entonces vengo y con la fórmula le resto la posición del día de la semana que cae el primer día. Entonces utilizo a la función día-semana, que es una función que devuelve un número de 1 a 7 dependiendo del día de la semana que caiga y la configuración de tipo que yo le dé. Él me pide una fecha, fíjate, aquí el número de serie es una fecha, pues yo la fecha ya la tengo guardadita en esta expresión que yo acabo de crear mediante el uso de la función fecha. Vengo y la copio con control C, la pego dentro del número de serie con control V, le doy una coma y fíjate que en el argumento tipo me está diciendo, mira,
Tú me estás pasando una fecha, yo quiero averiguar o yo te voy a devolver cuál es el día de la semana, pero te lo voy a devolver como un número. Si eliges la opción 2, el lunes es el 1, el martes es el 2, el miércoles es el 3, el jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Fíjate, esta es la opción que a mí me conviene más. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la semana comience un lunes. Tú decides qué día comienza de la semana. Para mí un lunes comienza la semana. Entonces yo selecciono esta opción, con un clic es la opción 2, vengo y cierro y me dice, mira, el 1 de octubre del año 2022 cae un día sábados, por tanto es un valor de 6, como me lo está diciendo aquí el calendario, mira, lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6. 1 de octubre. Pues bien, voy a retroceder en este caso esta fecha que me está generando para la primera celda 6 días para que devuelva la fecha correspondiente y al irle incrementando en una unidad el día sábado cae octubre 1 del año 2022. Voy a darle control Z, luego vengo y evalúo con enter y efectivamente el día sábado es octubre 1 del año 2022. Y termina en este caso el día lunes, fíjate, octubre 31 del año 2022 como lo tengo en el calendario. Estas fechas serían de septiembre como lo tengo acá y estas otras fechas serían de noviembre. Recuerda, en mi fecha o en mi sistema la fecha tiene el mes en los 2 primeros dígitos, noviembre, 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 octubre todo el mes y listo. ¿Qué necesito yo ahora hacer? Pues necesito transformar eso en un día. Entonces vengo y selecciono todo el conjunto de celdas, doy control 1 para llamar al cuadro de diálogo formato de celdas personalizada y vengo y le digo, solamente necesito 2 dígitos de D para especificar el día. Ahí sigue habiendo una fecha, pero yo vengo y mediante el formato de celdas le cambio la máscara de presentación de la información, en donde le digo con 2 dígitos de D, quiero colocar los 2 dígitos del día, óbvieme el mes y óbvieme el año. Fíjate, le doy un clic en aceptar y tengo 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, 1, 2, luego hasta 31 de octubre, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre. Pero yo tengo ahí fechas, solo que estoy mostrando es los días mediante el formato de número o el formato de celdas. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto, aprécialo muy bien y voy a dejarlo como al tamaño del día domingo. Fíjate, vamos a hacerlo un tricitico más pequeño, otro poquito más pequeño. Yo creo que aquí estaría como bien para que no se nos vaya a salir ni un poquitico. Yo creo que ahí está bien, fíjate. Y ahora le voy a colocar un color a esto. Mira, le voy a poner en fuente un color azul para que quede bien bonito y en la última línea le voy a colocar aquí en donde dice fuente una línea inferior o un borde inferior. Fíjate, ya tengo un calendario. ¿Cuál es la idea de esto? De que cuando yo choque una fecha del mes actual o una fecha que tenga aquí registros dentro de esta base de datos, se traiga los elementos de afuera aquí en una base de datos como si fuese una agenda de ese día. Y listo, ya tenemos la agenda formada. Luego le podemos colocar indicadores. Claro que sí, le podemos jugar con los indicadores si eso es posible, que también tengo pensado cómo hacerle algo así de indicadores, pero de momento necesito escribir un formato condicional que me permita identificar cuáles son las fechas que no pertenecen al mes que yo tenga seleccionado. Mira, a este mes y a este año que yo tenga seleccionado. Entonces, ya lo hicimos así. Necesito crear una regla de formato condicional en donde esta fecha sea diferente al mes que yo tenga aquí seleccionado, que en este caso puede ser el mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de enero, el mes de febrero, cualquier mes que yo tenga seleccionado, que sea diferente a este mes que yo tenga dentro de estas fechas, pues sencillamente me las aclare. Entonces voy a crear una fórmula aquí. Fíjate, esto es muy fácil. Ya creamos la formulita de la secuencia. Quiero que la observes. Sácale un pantallazo ahí, cópiala. Así generamos el calendario. Entonces si yo vengo y cambio por ejemplo aquí a enero, fíjate que enero me está cambiando. Si vengo y cambio aquí a marzo, fíjate cómo cambian las fechas. Si coloco por ejemplo septiembre, fíjate que septiembre tiene aquí un cambio. Arranca el jueves y termina el viernes, jueves y viernes. Entonces aquí arranca un jueves, fíjate, y terminamos un día viernes. Luego las fechas serían de agosto y serían de octubre. Entonces necesito establecer un formato condicional que me permita ver con un color negro oscuro o con un color gris la diferencia de los meses. Entonces vengo y establezco mediante una fórmula de formato condicional, mediante el uso de la función mes, vengo y le digo
concaténeme esta celda que yo tengo acá, que va a traer una cadena de texto. Como necesito que ella se quede quieta para colocar formato condicional en todo este rango, la fijo con F4 y luego vengo y con un ampersand le sumo el valor de 1. Y como te dije hace un momentico, pues esa expresión, iba a decir esa vaina, esa expresión va a dar octubre 1. Si yo vengo y calculo el mes mediante el uso de la función mes, me va a arrojar que 10. Si esto fuese septiembre, pues arroja 9. Si fuese julio, arroja 7. Si fuese agosto, arroja 8. Y le digo, ese mes que yo tengo acá es igual o es diferente, vamos a hacerlo con diferente, es diferente al mes que yo voy a pasar dentro de esta celda y cada una de ellas cuando yo haga la aplicación del formato condicional. Si es diferente, póngale un color clarito. Si no es diferente, déjelo como está, es decir, déjelo negro. Vengo y copio la expresión, control C, la copio, le doy un escape, selecciono esto, oprimo la combinación de teclas Alt O R O N para sacar el cuadro de diálogo nueva regla de formato. Si no lo sabe sacar, inicio, estilos, formato condicional, nueva regla de formato, vengo y me lo traigo para acá y le digo, mira, en el último ítem que dice utilice una fórmula que determina las celdas para aplicar el formato, vengo y lo pego, tan, listo, y vengo y le digo, mira, yo quiero que la fuente de esa letrica, aquí en la fuente, mira, ahí se la estoy seleccionando, sea de un color, por ejemplo, rojo, vamos a ponerle un gris, este gris tenue, le voy a dar clic en aceptar y fíjate, mira, ya lo tengo. Esto sería el mes de septiembre, fíjate, eso es una fecha, esto es una fecha y este sería el mes de noviembre, listo, todas las que quedan de color negro, obviamente serían el mes de noviembre, el mes de octubre, perdón, el mes en que yo tengo actual. Si yo cambio, por ejemplo, enero, fíjate, luego febrero, fíjate cómo va cambiando cada una de las fechas del calendario automático, listo. Tenemos entonces octubre, fíjate que si yo vengo y cambio el año, por ejemplo, al 2024, pues obviamente esto va cambiando dinámicamente. Estamos en el año 2022. ¿Qué voy a hacer? Voy a centrar todo esto, alineación, vengo y centro acá, listo, para que quede bien centradito el calendario y ya lo tenemos. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a establecer aquí una agenda del día tal. Eso ya lo vamos a sacar aquí con macros. Vengo aquí y le voy a dar un ancho de 5 puntos. Vamos a ver si esto me sale así. Vamos a colocar agenda del día tal. Voy a colocar así agenda del 2 puntos. Le voy a dar un enter y voy a copiar este mismo formato con la brochita que tengo en la Quick Access Toolbar, barra de acceso rápido. Lo pego por acá. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí en esta celda, un colorcito mucho más suavecito con una alineación directamente aquí con borde inferior grueso que contenga una fecha. Suponga, por ejemplo, que estamos devolviendo la fecha de octubre 1 del año 2022. Entonces vengo y coloco octubre 1 del año 2022. Fíjate, eso es una fecha. 1 de octubre del año 2022 o octubre 1 del año 2022. Voy a colocar directamente acá la hora, mira. Vengo aquí y coloco la hora de los datos de la agenda, que serían estos datos de la agenda. Y luego coloco aquí el asunto. Fíjate el asunto. Vamos a ponerlo bien. Y le voy a dar un enter y aquí voy a colocar el estado. ¿Listo? Para que me diga si es estado terminado o pendiente, dependiendo de cómo yo haya configurado la actividad. Si ya me reuní con Diana, si ya creé el título y la descripción del video, si ya hice la actividad, pues le pongo terminado. Si no la he hecho, pues la dejo pendiente. Y listo, vengo y voy a copiar aquí o voy a estirar esto. Ahorita lo estiro, voy a colocarle un color de fondo blanco, negrita, y le voy a colocar estos bordecitos. Y aquí en el asunto me voy a ir un poquito hacia allá, hacia la derecha, otro poquito hacia la derecha, porque aquí el asunto está un poquito como grande o está un poquito largo. Yo creo que ahí está como bien. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y listo, mira, ya lo tenemos. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer un filtro de la base de datos, es decir, voy a seleccionar un valor que yo tenga según esta fecha para cada uno de los elementos de la columna, ¿listo? Porque lo necesito así para ir extrayendo los datos. Voy a utilizar la función filtrar, no me voy a poner a utilizar funciones que no sean de matriz dinámica porque esas funciones van a salir del mercado, las viejitas, en muy poco tiempo, así que esto es pura matriz dinámica y vamos a aprovechar este nuevo motor de cálculo o este motor de cálculo que produce rangos de desbordamiento.
¿Qué voy a hacer? Pues obviamente voy a llamar a la función filtrar, porque es la función por, digamos, por preferencia para hacer filtros de una base de datos. Entonces vengo y llamo a la función aquí, mira, filtrar, y le digo en el primer argumento denominado array, voy a llamar a la base de datos. Entonces vengo y utilizo el nombre de la base de datos para no venir a apuntar a esta hoja, sino quiero que la veas, y selecciono la tabla. Y le digo, yo quiero filtrar esa base de datos y quiero que en el argumento include tomes la columna fecha. Mira, esta fecha que yo tengo acá. Pero resulta que esta fecha y tiene hora. Tiene un número entero que representa la fecha y tiene una hora que representa una parte decimal, o una parte decimal que representa la hora y un número entero que representa la fecha. Yo necesito devolver de esta columna únicamente la fecha, porque yo aquí tengo una fecha del día tal, un día normalito, común y corriente, que yo seleccione al dar un clic dentro de los elementos de este calendario. Entonces necesito utilizar algún tipo de artilugio que me permita truncar este valor entero y esta parte decimal, para que me devuelva únicamente la parte entera. Lo puedo hacer con la función redondear o bien lo puedo hacer con la función truncar. Me gusta mucho para este tipo de ejercicios utilizar a la función truncar, que trunca un valor entero, le vuela la parte decimal sin redondear a ninguna cifra decimal, pero ella me permite colocarle cuántos decimales yo le voy a quitar. Selecciono la función truncar y dentro de esta función básicamente yo voy a llamar a la columna de la base de datos llamada fecha hora. Entonces vengo acá y le digo, mira, la base de datos se llama BD. Voy a abrir con un corchetito y le voy a decir devuélveme el campo fecha hora. Vengo y lo cierro con un corchete y él va a tener cada uno de los elementos de número de serie secuencial con su parte entera y su parte decimal. Fíjate, esto es un número de serie secuencial, esta partecita que representa la hora. Voy a darle un clic acá para abrir el selector. Esta sería la hora, 44842, perdón, esa sería la fecha, esta sería la fecha, y esta otra partecita que está después del punto sería la parte decimal. Esto representa la hora. Listo, le voy a dar un escape, quiero que lo observes. Aquí está el punto decimal, punto y coma, que es cambio de fila para cada una de las filas. Entonces vengo y le digo trúnqueme esto a 0 posiciones decimales, a 0 posiciones decimales. Y si yo vengo y evalúo aquí a la función truncar, pues fíjate que ella me va a retornar un montón de fechas. Me va a retornar un montón de fechas sin las partes decimales. Es decir, únicamente los puros valores enteros. Entonces yo lo que voy a hacer es a decirle directamente si estas fechas que yo tengo dentro de esta columna, que llamé de la columna base de datos fecha hora, son iguales a la fecha que yo tengo acá, pues directamente que me filtre. Entonces vengo y cierro, evalúo con un enter, pum, y mira, me está devolviendo resultados. Fíjate, me está devolviendo números enteros y números decimales porque es el resultado del filtro, no el resultado de la expresión de la fórmula. Listo, para que lo tengas en cuenta. Así es el filtro. Entonces, ¿qué sucede si por ejemplo no hay datos? Si yo vengo y coloco aquí septiembre 30 del año 2022, esta agenda solamente tiene valores para el mes de octubre del año 2022. Esto fue una base de datos de ejemplo. Si yo coloco septiembre 30 del año 2022, bueno, me aparece unita, pero si coloco en este caso septiembre 29 del año 2022, me aparece error de cálculo. Mira, este fue el arreglo que yo le hice básicamente para tener una fecha anterior. Aquí solamente para probarlo, lo había olvidado y aquí lo hice para probarlo. Entonces suponga que vengo acá y le voy a colocar, mira, octubre, en este caso octubre 21, vamos a ponerlo así, del año 2022, y vengo y le digo, mira, yo quiero que me saques fechas de septiembre 30 del año 2022. No tengo, entonces tengo que venir a ajustar la fórmula. El resultado de la función filtrar, pues básicamente le voy a quitar este paréntesis y le voy a dar una coma y voy a establecer una expresión de tipo matricial mediante unas llaves, y le voy a colocar con un par de comitas, por ejemplo, no hay datos, o no hay, si no existen datos, vamos a ponerle así, mira, no datos, y le voy a colocar una copia, o voy a hacer una copia, y posteriormente mediante la coma voy a colocar cambio de columna, pego la cadenita de texto, una para la hora, una para el asunto y una para el estado. Le voy a colocar cambio de columna y pego. Vengo y cierro a la función filtrar, evalúo con enter y me dice no datos y no datos.
Es decir, cuando la fecha no coincida con ninguna fecha de la base de datos, pues trae no hay datos, porque obviamente no hay datos. Pero si yo, por ejemplo, coloco octubre 1 del año 2022, fíjate que sí está trayendo los datos, ¿vale? Entonces ya tenemos el filtro hecho. Necesito ahora hacer un ordenamiento de la matriz para que la agenda me salga obviamente ordenada por un tipo de ordenamiento, por ejemplo ascendente, que arranque con las primeras horas del día y termine con las últimas horas del día. ¿Listo? Entonces utilizo la función ordenar, vengo y llamo y le digo ordéname el retorno de la función filtrar, y me lo vas a ordenar por el índice que le está arrojando la primera columna, que en este caso es fecha hora. Entonces le digo la primera columna, le doy una coma y el tipo de ordenamiento es ascendente. Mira, le doy un doble clic, selecciono ascendente, evalúo con enter y me hace prácticamente el ordenamiento como yo lo necesito. Vale. Entonces voy a crear una fórmula que me permita establecer mediante un formato condicional, por ejemplo, una trama, por ejemplo, aquí arranca en la fila 4. Puedo hacerlo mediante la función spar para que le coloque un colorcito y no verme tan perdido cuando esté leyendo cada uno de los valores. Entonces esto es muy fácil, lo único que tengo que hacer es utilizar a la función spar, fíjate. Llamo y le digo, por favor, función es.par, que me devuelve un verdadero si el número que yo le pase en su argumento es par, me devuelve un falso si no es par. Le digo, evalúeme la fila, por favor, de esta celda que yo tengo acá, o donde yo cree el formato condicional. Entonces vengo y le digo, mediante la función spar, por favor, llámeme a la función sfila, y si yo la paso sin referencia, entonces cada vez que yo ejecute una fórmula en una celda, obviamente del rango seleccionado, la función fila va a evaluar la fila donde se esté corriendo la función. Y listo, me devuelve el valor de la fila donde se corre la función. Listo, si yo ejecuto la fila K, pues me devuelve 4. Si yo ejecuto la fila K, me devuelve 6. Si yo ejecuto la fila K, me devuelve 7. Y vengo y le digo, esto es par, entonces ella me arroja un valor lógico, un valor booleano de verdadero o falso. Fíjate, si yo vengo y evalúo esta función spar con la fila dentro de la 12, pues 12 es par. Fíjate, si evalúo con F9 me dice verdadero. Pero si yo corro esta fórmula, por ejemplo en la 13, me va a decir falso. Necesito evaluar también cuáles celdas están vacías. De estas celdas que están vacías, entonces le voy a hacer una pregunta adicional y le voy a decir, dime también, por ejemplo, en la celda en donde va a ser el desplazamiento, cuál de esas celdas se encuentran vacías. Como necesito colocar dos expresiones que ambas se ejecuten como verdaderas, llamo a la función i y le digo, la primera expresión lógica va a ser spar y fila. Si la fila que se está corriendo es par y además también el valor de esta celda corrida o desplazada mediante el formato condicional es diferente a un vacío, ¿qué es diferente a un vacío? Pues que está llena, entonces devuélvame un valor de verdadero. Por tanto, colóquele una trama solamente a las filas pares. Vengo y selecciono esto con control C. Luego le doy un escape, selecciono todo este rango de celdas, fíjate cómo por acá, no la voy a seleccionar esta última celda porque no me alcanza hasta la 22, no creo que haya más elementos de hora, por ejemplo, no creo que existan en esta base de datos, pero si existiese la puedes arrastrar hacia abajo, oprimes al ORON, llamas a la nueva regla de formato, cuadro de diálogo, utilice una fórmula que determine una celda, pegas con control B y vamos a establecer por ejemplo una trama. Vamos a ponerle un relleno de color clarito, yo creo que ahí se está viendo. Le voy a dar un clic en aceptar, y fíjate, ya se están colocando las tramas aquí directamente. Mira, se están colocando las tramas. Entonces vamos a colocarle por ejemplo octubre 22, a ver qué sale del año 2022. Fíjate, se están colocando más tramitas. Listo, mira. Entonces, como yo necesito convertir esto a una hora, porque ya tengo acá la fecha, pues qué bobada. Pues simplemente selecciono acá la columna, le doy control 1 y vengo y le digo, de esa fecha hora necesito que de manera personalizada le cambies el formato y sea de hora, dos puntos, minuto, minuto. Es decir, que me muestre la hora y me muestre los minutos. Listo, mira, no pasa absolutamente nada. Vengo acá, lo selecciono, alineación. Vengo y centro, ya tengo esto aquí pendiente, tengo esto aquí el estado y tengo el asunto devuelto. ¿Qué más le voy a hacer? Vamos a ver si cambiamos el formato a esto para que nos dé un formato mucho más ameno. Control 1, vengo y selecciono este cuadro de diálogo, le digo personalizada, vamos a establecer un formato de tipo personalizado
y le voy a colocar, por ejemplo, sábado, domingo, el día de la semana. Entonces pongo 3 veces D para que me arroje el día de la semana y posteriormente le coloco una coma para que sea como una coma así, no una coma de decimal, sino una comita de texto. Y le coloco día a día para que me lo arroje como número. Entonces aquí sería sábado 22, por ejemplo, y coloco un espacio dentro de un par de comillas, coloco D, cierro con un par de comillas, octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, el mes que sea. Entonces vengo y coloco mon, así en este caso, 4 M's, y le coloco D, aquí con un par de comitas, year, así del año 2022. Le doy un clic en aceptar, fíjate, y ahora me dice sábado 22 de octubre del año 2022. Si vengo y coloco, por ejemplo, octubre 1 del año 2022, me pone sábado, octubre 1 o 1 de octubre del año de 2022. Eso sería la fecha. Ahí hay una fecha. No hay una cadena de texto. Ahí existe una fecha. Entonces, lo importante es que tú entiendas que aquí hay una fecha, aquí hay una fecha, aquí hay una fecha, pero la estoy representando como una hora. Aquí hay texto que está volviendo la fórmula y listo. ¿Cuál es el truco de esto? El truco de esto es poder generar mediante una macro que nos diga, por ejemplo, cuando yo toque un rango, por ejemplo, un elemento de este rango, de este calendario, mande la fecha a esta celda. Entonces, este año, este mes y este año me permiten configurar el calendario. Y este calendario, cuando yo lo toque, aquí en cada una de sus celdas, cada vez que haya un cambio en la selección, envía la fecha directamente acá. Y como esta fecha actualiza la fórmula, el filtro se actualiza y ahí tenemos nuestra agenda interactiva. Básicamente sería esto. Luego le podemos sacar unos indicadores, creería yo, de pendiente y terminado. ¿Listo? ¿Cómo hacemos esto? Pues abrimos el editor de Visual Basic para aplicaciones. Quiero que te des cuenta que el rango del calendario se encuentra desde la A5 hasta la G10. Listo, mira, se encuentra desde la A5 hasta la G10. Y listo, entonces voy a oprimir al F11 para abrir el entorno de desarrollo. Fíjate, y luego le voy a dar maximizar, le voy a dar aquí restaurar. Lo voy a hacer más pequeño. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Déjamelo cuadro, voy a hacerlo como por acá, lo voy a bajar un tricitico y vengo acá y lo voy a llevar como hasta por acá. Fíjate, yo tengo hoja 1 que se llama agenda y hoja 2 que se llama base de datos. Yo necesito colocar el evento que detecte el cambio en la selección del calendario que se encuentra en la agenda. Por tanto, tengo que buscar la hoja de la agenda, sería la hoja número 1. Le voy a dar un doble clic. Como necesito que se dispare el procedimiento cada vez que yo haga un cambio en la selección, entonces necesito el evento Selection Chain. Selecciono Worksheet y me dice Private Sub Worksheet Selection Chain Target. Me devuelve la celda que estoy seleccionando en un momento determinado. La celda o las celdas que estoy seleccionando en un momento determinado. El evento es Selection Chain por default, así que lo voy a dejar quietico y voy a escribir una pequeña sentencia. Le voy a decir si, por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo lo hacemos. Mediante el método interset voy a utilizar al objeto application para llamar a interset. Fíjate, voy a llamar aquí al método interset. ¿Qué hace este método interset? Me devuelve un objeto de tipo range, o me devuelve un objeto ¿sí? que se intersecte si existe un cruce entre dos rangos. Si yo, por ejemplo, le paso a un elemento o le paso a un argumento un rango bien grande y luego le paso un rango pequeñito en el siguiente argumento, si el rango pequeñito se encuentra dentro del grande, interset retorna un objeto de tipo range, si no, retorna un nothing o retorna un nada. Entonces yo vengo y lo abro, fíjate, y él me está pidiendo argumento número 1 como de tipo range, fíjate, un argumento de tipo rango de celdas. Entonces yo vengo y le digo, mira, como yo voy a correr este evento en la hoja número 1, que es la agenda, obviamente, entonces todo lo que yo haga referencia al rango va a ser referencia a las celdas de esta hoja número 1. Entonces llamo al objeto range, abro un paréntesis y dentro de un par de comitas, así mira, dentro de un par de comillas, le voy a colocar la referencia de la A5 hasta la G10. Entonces vengo y coloco desde la A5, 2 puntos, G10 y establezco un rango. Vengo y cierro acá
Y este objeto de tipo range, que lo voy a colocar aquí con mayúscula, me está retornando un rango que tiene todo este ancho. Mira, que tiene todo este rango de celdas, como yo lo estoy seleccionando tal cual acá. Y luego el parámetro target que se está declarando en la cabecera de Selection Chain, pues me está devolviendo la celda o el conjunto de celdas que yo tenga seleccionada. Entonces vengo acá y le doy una coma y me está diciendo deme el rango 2. Pues yo le digo, mira, target es una variable de objeto que está retornando un rango, pero puede retornar una o varias celdas. Yo siempre voy a devolver la celda número 1 mediante la propiedad cells. Le digo que me devuelva la celda número 1. Vengo y cierro el método intercept. ¿Qué sucede? Si yo hago un cambio y la selección o la celda activa queda dentro de este rango del calendario, entonces intercept va a devolver un elemento de celda, es decir, devuelve un objeto de tipo range, entonces no es un nothing. Entonces si yo lo selecciono una celda por aquí afuera, es decir, por ejemplo la celda E15 que se encuentra por aquí afuera, E15 entra dentro de target, entonces E15 no se encuentra dentro de A5 a G10 y intercept devuelve un nothing. Entonces yo tengo que validar directamente acá mediante la instrucción isNothing si el elemento retornado es nada o bien es un rango, y posteriormente le doy un entonces y doy un enter y ya tengo lista la instrucción. Pero ¿qué resulta? Que si yo le doy un clic aquí afuera, me va a decir que esto es verdadero. Es decir, si yo le doy una celda, si yo coloco esto en la celda activa en la parte de afuera, pues me va a decir que la celda activa está por fuera del rango, efectivamente es un nothing y va a ejecutar el procedimiento. Entonces yo necesito ejecutarlo, es cuando yo le dé un clic a la celda. Por tanto, si yo niego la expresión mediante la cláusula not, pues básicamente estoy invirtiendo el efecto de isNothing cuando exista un elemento. Si yo choco acá la celda, pues él me va a decir que es un nada y me dice verdadero. La celda, el método intercept devuelve isNothing, entonces me dice isNothing, sí, verdadero. Por un not me devuelve falso y el procedimiento no se ejecuta. Pero si yo coloco la celda acá directamente dentro del rango de intercept, pues intercept devuelve un objeto de tipo range y me dice isNothing, me dice falso, pero como lo estoy negando, me dice verdadero, ingresa dentro del procedimiento y corre, en este caso, la ejecución de esa línea de código que va a cargar la fecha dentro de la otra celda. Entonces vengo acá y le digo en if, cierro el procedimiento, le doy un enter y básicamente vengo y minimizo la ventana y le digo que la celda que yo tenga acá va a contener una fecha. Entonces el valor de la celda J1 va a contener el valor de target.value. Vengo aquí al entorno de desarrollo y le digo range J1. Voy a seleccionar aquí J1, cierro con un par de comillas, .value. Llamo a la propiedad value o la propiedad valor y le asigno directamente a la J1 el valor de target, en este caso de la seleccionada, de la celda seleccionada. Entonces vengo y le coloco target .cells.value, así mira, se lo asigno directamente a la J1. Listo, ya está listo el procedimiento. Difícil, esto no es difícil, iba a decir difícil. ¿Qué va? ¿Esto qué va a ser difícil? Esto no es difícil. Una línea de código súper bien entendida, luego la asignación, una sentencia de asignación y luego la finalización del if then else del constructor que toma la decisión. Rango j1.value va a ser igual a target.cells.value. Listo. Minimizo esto y vengo y lo pruebo. Fíjate, si yo vengo y choco por acá, mira cómo eso está funcionando bien chévere. Listo, mira, está funcionando bien al pelo. Entonces, ¿qué sucede si yo le quiero crear, por ejemplo, aquí un pendiente? Vamos a crearle un indicador. Entonces vengo y coloco aquí. Deme por favor cuántos pendientes tengo. Coloco así, mira, pendientes. Voy a dejar un pequeño espacio y coloco terminados. Terminados. Así, mira. Asuntos terminados y asuntos pendientes. Vengo y selecciono esto. Alineación, combino, luego vengo y copio con la escobita el formato, control Z, aquí me equivoqué, voy a hacerlo manual, alineación, combinar celdas, toco estas dos y le coloco un color oscurito con blanco de fondo en negrita y lo voy a dejar así, no le voy a colocar nada y luego vengo acá y voy a crear una formulita muy sencilla. Voy a borrar aquí todo esto para que no se me vaya a ir de esto del formato.
y le voy a dar igual y le voy a decir, yo quiero que tú me digas de este rango de desbordamiento que está generando aquí la función filtrar y la función ordenar, devuélveme la columna estado. Entonces voy a llamar a la función elegir columnas y posteriormente en la matriz voy a seleccionar la celda donde estoy originando la fórmula y con el símbolo de numeral selecciono todo el rango de desbordamiento y le digo elegir columnas, por favor retórname la columna número 3 que sería el estado. Y si le evalúo con F9, fíjate que me dice pendiente, pendiente terminado, etcétera, etcétera. Esta sería para los pendientes y le pregunto entonces, dime cuáles de estos valores son iguales a pendiente. Entonces vengo y copio la cadena de texto pendiente, cierro, vengo y evalúo con F9 y me arroja una matriz lógica. Si yo la encierro con un paréntesis de apertura y de cierre y la multiplico por 1, pues la matriz lógica me convierte cada valor de verdadero en un valor de 1 y cada valor de falso lo convierte en un 0. Vengo y con la función suma producto agrego directamente esa matriz binaria y me retorna un valor correspondiente a 5 pendientes. Fíjate, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a seleccionar 3 celdas. Combino esto, luego vengo aquí a fuente, coloco un tamaño de 20, yo creo que de 25 está como mejor, 25 en negrita y luego vengo y lo centro, así mira, y le voy a colocar un relleno de color clarito para que quede bien jalado y aquí voy a establecer otra formulita. Mira, muy sencillo, esto no tiene ninguna dificultad. De hecho aquí en esta partecita le voy a colocar una línea inferior, así mira, para que quede bien chévere. Y luego copiamos el formato. Esto va a tener nuevamente a la función elegir columnas, elijo la matriz donde se genera el rango de desbordamiento, le coloco el símbolo de numeral, devuélveme la columna 3, evalúo con F9, dime cuáles de estas son iguales a terminado, entonces vengo y coloco la columna o coloco el valor literal para que se compare contra esa columna, terminado. Y luego vengo y cierro acá, evalúo con F9, obtengo mi matriz lógica, vengo y encierro esto y lo multiplico por el valor de 1, evalúo con F9, tengo la matriz binaria y luego vengo y llamo a la función suma producto. Creo que ya esto sí me va a salir, está muy bonita esta agenda y así contesto esta pregunta. Listo, vengo y copio este formato, portapapeles, copio este formato y mira, ¿cuántas actividades pendientes me quedan? 5, ¿para cuándo? Para el miércoles 5 de octubre del año 2022. Luego tengo terminados, pendientes y terminados, tengo 2 actividades. Ahora, suponga por ejemplo, voy a quitarle esto que yo tengo acá. Y suponga por ejemplo que yo añado una nueva actividad, entonces vengo aquí, le quito las líneas de la cuadrícula y aquí también vengo y le quito las líneas de la cuadrícula para que esto no nos estorbe y listo. Mira, entonces esta agendita te va a permitir trabajar así. ¿Qué sucede si yo vengo o necesito por ejemplo seleccionarlas del 1 de octubre? Entonces yo vengo y le digo aquí, mira, sábado 1 de octubre. Programar un calendario con fulano de tal, contestar comentarios del canal, editar un video tutorial, Meet con clientes para recoger requisitos mínimos, grabar un video tutorial. Bueno, eso es algo aleatorio. ¿Cuántos pendientes tengo? 5. ¿Cuántos terminados tengo? 1. Entonces, por ejemplo, el 7. Fíjate, el 7 me está dando acá, en este caso, un elemento adicional. Aquí me está dando bastantes elementos desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana. No me dio como un elemento adicional, me dio como 3. Mira, estamos acá. Me dio como 2, perdón. 2 elementos adicionales. Me está diciendo las actividades que yo tengo pendientes el 7. Fíjate, si yo vengo y me salgo por acá, me dice no hay datos, 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 no hay datos. ¿Listo? Suponga por ejemplo que yo vengo y registro una nueva actividad dentro de esta hoja. Mira, aquí la seleccioné, octubre 31, perdón. Vengo aquí, vamos a ver la octubre 31. Editar un video tutorial, reunión con Pablo para desarrollo. Mira, aquí está. Entonces vengo acá y voy a crear una, por ejemplo, para noviembre. Yo sé que noviembre no tiene nada, porque fíjate, si lo selecciono me dice no hay datos. Entonces voy a seleccionar esto. Vamos a ver el 8, mira, está bien. Y vengo aquí y le voy a seleccionar, por ejemplo, el día, no sé, 3 de noviembre. Estaría bien, mira, 3 de noviembre. Selecciono noviembre 3 del año 2022. Voy a colocar reunión o video tutorial para contestar preguntas. Del canal Excel hecho fácil. Vamos a poner así, Excel hecho fácil. Le doy un enter y está pendiente.
Listo, mira, quedó dentro de la tabla. Control Z para quitar ese nuevo registro. Y sería noviembre 3. Ah, pero no le puse la hora, entonces tengo que colocarle aquí la hora. Por ejemplo, que sea a las, no sé, 7:30 de la mañana. Vamos a ponerlo así, 7:30 de la mañana. Estaría muy bien, mira. Más o menos es la hora en que llego, bueno, llego del trabajo como a las 6:30, pero me gusta grabar temprano, bien temprano. ¿Qué sucede? Que si yo vengo y toco aquí en esta hoja el 3 de noviembre, fíjate que ahora dice 7:30 de la mañana, video para contestar preguntas de Excel hecho fácil, pendiente. Cuando yo lo acabe, vengo y le digo, listo, mira, esta tarea está terminada. Fíjate, le voy a dar un enter, aquí se actualizó y ya aparece terminado. Muy chévere esta agendita, muy chévere de verdad esta agendita para generar o ir colocando cada uno de los valores según la selección que yo haga en un calendario. Mira, todo con fórmulas. Esto no es, bueno, una macro pero bien pequeñita. Una macro que eso no hace ni la diferencia, es el que activa el Selection Chain básicamente. Pero obviamente eso no tiene nada que ver, una pequeña macro. Prácticamente todo se creó con fórmulas. Y formato condicional que también se crea con fórmulas. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, aquí el mes de noviembre, fíjate, selecciono noviembre del año 2022. Vengo y selecciono 31 de octubre, tengo elementos. Selecciono diciembre, mira, no hay datos. Pero si selecciono, por ejemplo, 1 de noviembre, no tengo datos. 2 de noviembre, no tengo datos. Y el jueves 3 de noviembre sí tengo datos. Mira, tengo datos para acá. Entonces, el jueves es un 3 de noviembre. Lo voy a corroborar. Sí, mira, un jueves 3 de noviembre y me está dando correctamente. Si yo vengo y me cambio de año, por ejemplo, y coloco 2024 y vengo y selecciono esto, la celda activa estaba por fuera, entonces fíjate que no hay datos según lo que yo tenga recogido dentro de la fuente. Entonces vengo a 2022, coloco octubre, fíjate, y empiezo con mi calendario, por ejemplo, no sé, 14, 7, 8, mira, 8 de octubre y ahí tenemos todas las formulitas prácticamente. Fórmula es muy fácil. Primera fórmula que te voy a dar sería esta fórmula. Te voy a dar un enter. Segunda fórmula que te voy a dar sería esta que tengo acá. Tercera fórmula que te voy a dar sería esta que tengo acá. La del calendario sería otra fórmula que tengo por acá. Le voy a dar un enter. Mira, esto es puras fórmulas. Esto también, bueno, esto no es una fórmula, esto es simplemente formato. Bueno, vamos a darle aquí el formato. Control 1, me copio el formato. Control C. Y le doy un escape y vengo acá y pego el formato. Mira, este es el formato de la celda. DDD, DD, DMMM, DYY. Eso es un formato de número de celda. Llenar listas, esta formulita y listo. Y una macro bien simple que ya te mostré y esas serían todas las fórmulas básicamente. Ah, bueno, esta tiene un formato condicional. Vamos a sacarla por acá. Al O, no mentiras, no le vamos a dar al O, le vamos a dar aquí administrar reglas y voy a copiar esta regla de formato con control C, le voy a dar escape, vengo y la pego por acá y le voy a colocar un pequeño espacio para que no se ejecute y esta es la fórmula del formato condicional. Fíjate, yo coloco la celda activa acá y básicamente no hace nada, solo cuando yo la corra directamente dentro de la celda, ¿listo? Y aquí también tenemos un pequeño formato que está marcando las filas. Entonces vengo acá, le voy a dar formato condicional, administrador de reglas, editar regla, me copio esta regla de formato condicional, escape, y la voy a pegar como por aquí, le voy a dar control B, le voy a dar un espacio para que no se evalúe. Y estas son dos reglas de formato condicional, la de acá es la del calendario, la de acá es la del formato de salida. Listo, mira, muy fácil. Dime si esto no es fácil de hacer. Contesto la pregunta, me dicen cómo hacer una pequeña agenda. Me la acabo de cranear, dije, uy, por aquí podría salir. Y realmente, bueno, estaba un poquito nervioso al principio del video, pero mira cómo se pueden hacer cosas con Excel. Una agenda que contenga o se conecte con una fuente de datos. Yo voy a colocando asuntos, estados, fecha, hora. Y cuando yo cambie acá, mira, en el calendario, pues sencillamente va haciendo la actualización. Por ejemplo, 3 de noviembre, 27, 28. Fíjate cómo van cambiando cada uno de los valores, puros indicadores. Básicamente una pequeña agendita dentro de Excel. Una pequeña agenda dentro de Excel. Bien fácil y bien sencilla. Bien, mis amigos, espero que les guste este video tutorial. Recuerden, workbook. Vamos a ver cuál workbook es porque ya se me olvidó. 992. Lo digo antes de despedirme. No sé si esto se lo vayan a copiar. No lo he visto en internet. No he visto a la primera persona que lo haga.
No he visto cómo automatizar esto con fórmulas, solamente con fórmulas. Entonces, si ya lo ven por allí después de octubre 21 del año 2022, tenlo por seguro que se lo copiaron de este canal, porque esto es para todos ustedes. Así que definitivamente, si otra persona lo hace después de esta fecha, literalmente se lo copió. Pero obviamente tiene que tener contexto de todas estas fórmulas. Espero hayan disfrutado de este video. Estaba un poquito ahí como nervioso al principio, pero qué va, aquí salen estas cositas porque esto es con fundamento y esto es con conocimiento de causa que podemos desarrollar este tipo de ejercicios. Mis amigos, gracias de corazón por elegir mirar mis videos. De corazón les digo, con la mano en el corazón, les estrecho la mano, les doy un abrazo. Muchas gracias por elegir mirar mis videos por encima de cualquier otro canal. Gracias por mirar los videos de mi canal por encima de cualquier otro canal. De verdad, muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo que ustedes me están brindando al ver o al tener esas visualizaciones y permitir aprender. Porque muchas personas pueden ver tutoriales y muchas cosas, pero no se permiten aprender. Gracias por permitir aprender de estos tutoriales y muchas gracias por elegir mirar primero los videos del canal Excel Hecho Fácil y muchas gracias por apoyar este trabajo. Como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente video tutorial, parceros y parceritas.